Hello, dear students. My name is Laura Ellis, and today I am going to explain you how can you use the auxiliaries do and does in simple present tense. So, let's begin. First, we are going to do a fast review about simple present tense. Remember that we use the simple present tense when we want to talk about daily activities, habit, repeat actions that happens in periods of time. Recordemos que el presente simple lo utilizamos para describir actividades diarias que se repiten todos los días de nuestra vida, hábitos o costumbres y acciones que se repiten en cada cierto tiempo o en periodos de tiempo. Here I have 3 examples. The first example is about daily activities. Every day I get up at 7 o'clock. El primer ejemplo es relacionado con actividades diarias. Todos los días yo me levanto a las 7 en punto. The second example is about habits. Every night I brush my teeth before I go to bed. La segunda es relacionada con hábitos. Todas las noches yo me lavo los dientes antes de acostarme. The third example is about repeat actions and periods of time. Every Christmas, my mom cooks a delicious dinner. El tercer ejemplo es relacionado con periodos de tiempo o acciones que se repiten. Todas las Navidades mi mamá cocina una deliciosa cena. That's right? Okay. When we use the simple present tense, it's very important to know very well the auxiliaries do and does. Cuando nosotros utilizamos el presente simple, es muy importante conocer los auxiliares do and does. The auxiliaries are very important because they give us the opportunity to build questions and negative sentences. Los auxiliares do and does son muy importantes porque ellos nos brindan la oportunidad de hacer preguntas y oraciones negativas. ¿Listo? The auxiliary do is used with the pronouns I, we, you, and they. The auxiliary does is used with the pronouns he, she, it. ¿Ok? El auxiliar do lo utilizamos con los pronombres I, we, you, and they. El auxiliary does lo utilizamos con los pronombres he, she, and it. Now we are going to continue with the negative form. When we want to do a sentence in negative form, we use the auxiliary do and the auxiliary does in negative. Para poder hacer oraciones negativas, utilizamos el auxiliar do y el auxiliar does en forma negativa. Quedaría do not o don't, does not o doesn't. Remember, do and don't is used with I, you, we, and they. Does and doesn't is used with he, she, and it. Okay? Here I have 2 examples. Every day I have lunch at 12 o'clock. Todos los días yo almuerzo a las 12 en punto. Algunos niños dirán, no, mentira, yo no almuerzo a las 12 en punto, yo almuerzo a las 2. Entonces, ¿cómo quedaría esta frase negativa? Quedaría, every day I don't have lunch at 12 o'clock. Entonces, le ponemos el don't después del pronombre para que quede negativa. Todos los días yo no almuerzo a las 12 en punto. The next example. Every year my father paints the house. Cada año mi papá pinta la casa. Y algunos niños dirán, no, mi casa no la pintan cada año. Eso también es una mentira. So let's see the negative form. Every year my father doesn't paint the house. Cada año mi papá no pinta la casa. ¿Ok? Entonces ponemos el auxiliary doesn't
porque el pronoun o el subject de esta oración es my father. El protagonista es mi papá. ¿Ok? Ojo, como aquí ya hay una S en das, aquí ya no la ponemos. ¿Listo? No hay necesidad de poner dos S. ¿Got it? ¿Entendieron? Now we are going to continue with the interrogative form. For the interrogative form, we use the auxiliary do and the auxiliary does. Remember, do is used for I, you, we, and they. Does is used for he, she, and it. Entonces, para la forma interrogativa utilizamos el auxiliar do y el auxiliar does. Do es para I, you, we, and they. Does es para he, she, and it. También en la forma interrogativa podemos agregar WH questions, ¿ok? Here I have two examples. Aquí tenemos dos ejemplos. At what time do you have lunch? I have lunch at 12 o'clock. ¿A qué hora tú almuerzas? Yo almuerzo a las 12 en punto. Entonces miremos, hay una WH que es what, combinado con what time, que significa qué hora, y tenemos el auxiliary do porque el pronoun es you, como lo indica acá. La respuesta, I have lunch at 12 o'clock. Yo almuerzo a las 12 en punto porque me están preguntando la hora. The next example, how often does your father paint the house? Every 2 years my father paints the house. ¿Cada cuánto tu papá pinta la casa? Cada 2 años mi papá pinta la casa. Entonces analicemos. Aquí está el WH how combinado con often, que quiere decir cada cuánto o con qué frecuencia. Does, auxiliary does, porque el protagonista de esta oración es your father, tu papá, que corresponde al pronombre he, como lo mostramos acá. ¿Listo? La respuesta dice cada 2 años, every 2 years, porque él pinta cada 2 años. Y en el verbo le ponemos una S porque aquí en la respuesta ya no se pone does. Recuerden que esto se utiliza para las frases negativas y para las preguntitas, no para las frases afirmativas que ya conocemos. That's all for today, dear students. Please take notes and see you soon. Bye bye.